Buenas noches a todos, ¿cómo están? Empezamos a hablar hoy de este tema que nos pidieron un montón. Buenas noches. A partir de este momento, los micrófonos quedan silenciados, pero si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, escribe y vamos a leer acá las preguntas. Acá veo, por ejemplo, ahí María Isabel dice buenas noches, doctora, así que me escriben y hablamos del tema, ¿sí? Hoy nuestro tema es ansiedad. Gracias, Teresa. Estamos en esto que se llama Renaci, que es un equipo de duelo, y hacemos siempre charlas una vez por mes con distintos temas. El último tema fue las emociones, y ahí nos quedó esto de ansiedad, que quedó como que todo el mundo quería hablar de esto, así que bueno, hoy hablamos de ansiedad. Les digo ya que nos pueden interrumpir en cualquier momento, así como hicieron, ¿no? Escribiendo en el chat, ¿sí? Voy a pasar diapositiva, a ver si se puede por acá. ¿Cómo hago para pasar diapositiva? Adriana es mi coequiper acá que me instruye. Mira, estoy ahí. ¿Y cómo hago para pasar? A ver. Un segundito. Bueno, la ansiedad todo el mundo la conoce, una emoción que nadie zafa. ¿Vieron la película Intensamente 2? Ahí es protagonista porque es una emoción que empieza a surgir cuando empiezan a aparecer los problemas, ¿no? Ahí va, con este de se voy pasando. Y le hago clic acá en este costadito. Hago con la ruedita. Bien, bueno, esto es Renaci, les cuento. La sede está en Corrientes, pero estamos en todo el país y tenemos reuniones que son virtuales y nos pueden buscar ahí, ponen en el buscador Renaci y va a aparecer al toque, ¿sí? Bueno, empecemos definiendo lo que es ansiedad. Ya les digo, me preguntan lo que sea en cualquier momento para que no sea algo aburrido donde yo solamente hablo. Bueno, la ansiedad es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento. Es decir, es algo habitual en nuestra vida tener ansiedad. La ansiedad es normal. De hecho, los españoles la llaman angustia vital porque tiene que ver con estar vivo. Mientras estés vivo, tienes ansiedad. La ansiedad es algo saludable que te permite a vos enfrentar situaciones, pero te da esta sensación de tensión, ¿no? La ansiedad, el estrés, el pánico, son todos parecidos. A mí me gusta explicar mucho el término estrés dando el ejemplo de los aviones, ¿no? Resulta que los aviones, después vamos a ver que estrés y ansiedad es lo mismo en un ratito, ¿no? Resulta que los aviones se miden de acuerdo a la cantidad de años que tengan. Es decir, los aviones que tienen más de 14, 20 años ya van perdiendo valor y hay un momento en que tienen que ser retirados del mercado por la cantidad de horas que tienen de uso, porque tienen algo que se llama estrés de materiales. Es decir, por más que vos veas al avioncito por fuera todo lindo, bien pintadito, cuando va pasando el tiempo va sufriendo esta tensión que lo va rompiendo, digamos, por dentro y tiene un gran riesgo de caerse cuando más viejo sea. Y eso es lo que nos pasa a nosotros con el estado de tensión, de ansiedad, de estrés. Cuando más tiempo lo soportamos, más vamos a teniendo distintos problemas por dentro en distintas partes del cuerpo y corremos un mayor riesgo de enfermarnos, ¿no? ¿Qué cosas disparan la situación de ansiedad? Y bueno, la muerte de un familiar, estamos en el equipo de duelo, muchos de los que están mirando han pasado por esto, enfermedad grave, problemas económicos, casarse o divorciarse, es decir, todo lo que nos genere incertidumbre va a disparar la ansiedad. De hecho, hay una frase que dice que la incertidumbre es la madre de la ansiedad. Cuando vos no sabes qué esperar, cuando no sabes qué va a pasar, aparece la ansiedad. Y estamos en un país ideal para tener incertidumbre, ¿no? Que genera su parte buena, que es como que nos vamos acostumbrando a lo que sea, pero también genera mucha ansiedad, ¿no? Bueno, esto es lo que le decía que es importante definir. Estos términos, vamos a hablar de cada uno, ¿sí? Son todos lo mismo. Por más que se trate de distintos lugares donde afecta, en general todos son lo mismo de acuerdo a dónde se manifiesta. Ya vamos a ver de qué se trata, pero, por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad, viene del latín anxietas, significa congoja, aflicción, estamos hablando de algo que pasa en el cerebro. Es decir, es cuando estoy preocupado, tenso, nervioso, pero todo esto pasa solamente en el cerebro. Cuando pasa en el cerebro se llama ansiedad, ¿sí? Cuando esto transcurre en el cuerpo,
se llama angustia, que viene del latín angor, que significa angosto. Entonces, cuando esos síntomas, en vez de afectarme solamente del pensamiento, empiezan a afectarme en el cuerpo, se llama angustia. ¿Por qué? ¿Por qué angosto? Y porque se cierra, por ejemplo, para respirar, cuesta respirar, o siento que me cuesta llenar el pecho, aparecen los suspiros, aparecen síntomas físicos que pegan en el cuerpo y que hace que la mayoría vaya a consultar a un médico clínico porque no sabe de dónde viene este síntoma. Porque resulta que la ansiedad puede afectar a cualquier área o sistema del organismo. Es decir, te puede aumentar la presión, te puede hacer que tenga diarrea, te puede traer problemas con la piel. Terminás consultando a un médico de alguna especialidad que te dice, no tenés nada. Pero en realidad, ahí está Teresa, dice, nudo de la garganta. Nudo de la garganta, síntoma típico de ansiedad. Como que te cuesta o respirar o a veces tragar. Entonces, tenés dificultades para tragar y muchas veces, ahí Ariel dice, temblores. Vieron que aparece en cualquier lado. Yo he tenido pacientes que han tenido, por ejemplo, problemas para orinar y han tenido que tener una dilatación en la uretra como para poder orinar, pero después volvía el problema porque en realidad era ansiedad. Dermatitis, no necesariamente dermatitis, pero sí problemas en la piel porque seguramente que hay alguna reacción que tiene que ver con la ansiedad que puede provocar problemas inmunológicos, ¿no? Así que sí, todos esos síntomas. ¿Me nombran un síntoma? Ganas de llorar también, porque la ansiedad, muy bien, me encanta que comenten, la ansiedad prolongada en el tiempo sí o sí viene asociada con tristeza. Ahí te piden aceptar un correo. Sí o sí viene asociada con tristeza. No hay ansiedad que en algún momento en el transcurso de la ansiedad no se complique con la aparición de la tristeza. Entonces empieza a aparecer ganas de llorar, desgano, otros síntomas que se van agregando a los que ya comentamos. Bueno, eso fue angustia. Cuando estos síntomas, dice, no puedo hablar sin la... Exacto, aparece entonces la tristeza, ¿no? Cuando estos síntomas se van hacia afuera, aparece el miedo. El miedo que tiene que ver con que tengo miedo de que le pase algo a algún familiar, tengo miedo de que mi hijo salga y le atropellen, tengo miedo de lo que va a pasar con fulanito que se fue de viaje, es decir, aparece el miedo. Cuando este miedo es exagerado, irracional, se llama fobia, ¿sí? Fobia, que es cuando yo quiero salir corriendo de esa situación porque me altera. Pensamientos negativos, Oscar, es típico de la ansiedad. Cuando está acá en el cerebro, aparecen pensamientos negativos, dramáticos, catastróficos, no hay solución, todo o nada, ¿sí? Sigamos. Pánico es cuando la ansiedad te explota en un solo momento. En un solo momento aparecen todos los síntomas físicos. De hecho, la palabra pánico viene del dios Pan, que era un ser mitológico que pegaba un grito muy fuerte que te paralizaba del miedo que te ocasionaba. Entonces, pánico es todos los síntomas juntos de ansiedad en el mismo momento. Ahí dice, ¿cómo combatir la ansiedad? Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Los pensamientos siempre trágicos, es así, Lucía, tal cual. Estrés es esta ansiedad cuando se prolonga a lo largo del tiempo. Viene el latín strictiare, que significa estirar. Entonces, yo tengo ansiedad que me viene de hace 3, 4, 5 años, ya se llama estrés crónico, ¿sí? Porque hay un estrés agudo que tiene que ver muchas veces con una situación que recién pasó, me robaron, choqué, etc. Aparece un estrés crónico, un estrés agudo. Y finalmente los nervios, que es como nosotros llamamos, es como, esto no está, digamos, en los libros, es como nosotros llamamos a cualquiera de estos síntomas. Vos decís, estás nervioso a una persona que vos la ves preocupada, angustiada, con miedo, etc. Entonces vamos a, ¿sí? Dale, dale. Exacto. Exacto, le vamos a dedicar mucho tiempo a ese tema, pero ya te digo que sí,
que una forma de controlar la ansiedad es comiendo y realmente funciona. Es decir, comer, sobre todo lo que se llaman alimentos confortables, que son una mezcla de carbohidrato y grasa, no sé, facturas, chipá, etcétera, disminuye la ansiedad a nivel central, pero también te engorda. Es decir, no es una buena estrategia, pero sí es algo que funciona. Hay ciertos tipos de alimentos que te hacen bajar la ansiedad. Ya vamos a hablar de eso en un ratito. Bueno, vemos que de acuerdo a la situación, Adri, cerrame los micrófonos. De acuerdo a la situación, yo voy a ver si me genera o no ansiedad. Es decir, de acuerdo a mi personalidad, si yo puedo superar la situación, porque tengo estructura, tengo recursos, eso va a tener efectos positivos. Si la situación me supera, yo no tengo mecanismo de afrontamiento, eso va a tener o efectos negativos en mí. ¿Sí? Entonces siempre va a depender de la situación que tenga enfrente y de los recursos que yo tengo. Bueno, algunas de las cosas que me puedo preguntar, ¿no? ¿Por qué siempre estoy haciendo trabajo? ¿Por qué mi vida es un desastre? Es decir, la ansiedad se caracteriza por una preocupación excesiva, preocuparse por todo. Todo me preocupa, todo es importante, todo tiene que resolverse ya. Por ahí, cosas que cuando yo cuento a los demás no les parece tan importante, en mi cabeza sí parecen como muy graves, ¿no? Y lo más importante que tiene la ansiedad, yo creo que es como la mayor complicación, es que nos saca del presente. Miren, les voy a leer esto que es de Eckhart Tolle, que es el que escribe El poder de la hora, que describe perfecto, ¿no? Dice, cuando te bañás, pensás en el desayuno. Cuando desayunás, pensás en el trabajo pensás en la salida, saliendo pensás en llegar a casa, estás en casa, pensás en mañana. Hoy no estuviste presente, hoy no viviste la hora. Te estás perdiendo la vida misma. Porque precisamente la ansiedad hace que vos estés tan preocupado por el futuro, por lo que va a pasar, que no podés concentrarte en el momento presente. Ese es el principal problema de la ansiedad. Es decir, no es que te va a ocasionar una enfermedad grave, sino que lo más probable es que te pierdas de vivir lo que ves cotidianamente, ¿no? Lo que está ahí todo el tiempo al alcance, la ansiedad impide que lo disfrutes, que prestes atención. Bueno, hasta acá una presentación más o menos como para diferenciar y decir que todos estos que estuvimos hablando son todos asociados con la ansiedad, ¿sí? ¿Para qué sirve la ansiedad? ¿Por qué tengo ansiedad? Bueno, la ansiedad es un proceso de adaptación que tiene el ser humano para poder estar vivo. Vamos a explicarlo desde el punto de vista del hombre primitivo, ¿no? El hombre que vivía hace miles de años. Vamos a entender que el hombre que vivía hace miles de años vivía en otro contexto diferente a nosotros. Entonces, hay dos hormonas que nos ayudan a entender esto, lo explico rápidamente. Una se llama cortisol y la otra se llama melatonina. ¿Sí? El cortisol está asociado con la ansiedad, es una hormona que durante el sueño nocturno debería bajar, y la melatonina está asociada con el descanso. Entonces, cuando nosotros dormimos a la noche, aumenta la melatonina y baja el cortisol cuando estamos sanos. Ahora, cuando estamos con niveles altos de ansiedad, nuestro cortisol aumenta un montón. Entonces, aumenta durante el horario nocturno y lo que hace es que nos impide dormir correctamente o nos levanta a las 4 o 5 de la mañana porque tiene un pico muy alto. Entonces, el cortisol es una hormona que sirve para activarme a la mañana, para hacer cosas, pero cuando está muy alto no puedo ni siquiera dormir durante la noche. Entonces, es la hormona de la cacería. Es la hormona que a mí me sirve para... Estoy hablando del hombre primitivo, ¿eh? No estoy hablando de la evolución ni nada. Estoy hablando del hombre primitivo que no vivía en una casa, que no vivía digamos, en una ciudad, sino que un hombre primitivo que necesitaba salir a cazar. Entonces, esto va a explicar muchas cosas, por eso estoy contando esto. Entonces, el cortisol aumentaba, este hombre salía a cazar, corría, iba, agarraba a su presa, y como no tenía heladera, no tenía nada, se la tenía que comer ahí mismo. Entonces, el cortisol es una hormona que sirve para hacer ejercicio, para correr, es una hormona que te activa para cazar, pero bueno, nosotros no cazamos, vamos y abrimos la heladera. Entonces, es importante esto para decir que si yo tengo ansiedad, necesito moverme, porque la ansiedad, el cortisol aumentado, hace que yo me mueva. ¿Sí? Bueno, acá hay una imagen de como que todo se resignifica ahora ya también la mujer sería casar. Tengo que poner esta imagen porque si no parece muy patriarcal decir el hombre cazador.
porque los tiempos cambiaron, ¿no? Bueno, ahora las situaciones son muy diferentes y las situaciones cotidianas y laborales hacen que aparezca ese estrés, pero sin que haya esa necesidad de ir a cazar. ¿Sí? No tengo que enfrentar al animal. Y aparece ese estrés que no es un estrés adaptativo. Esa ansiedad no es adaptativa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué cosas me pueden pasar a mí, que todos se van a sentir identificados. Acá me pueden escribir cuando tengo estrés, ansiedad, etc. Ya les digo que son todos sinónimos. Primer punto, dificultad para dormir. Comenten el que tiene dificultad para dormir. Es decir, los niveles de cortisol disminuyen durante el sueño cuando estás normal, pero cuando estás, ahí Sofía, por ejemplo, cuando estás con ansiedad, empieza el insomnio. El insomnio puede, ahí Florencia, ¿no? El insomnio puede ser de inicio, es decir, cuando yo trato de conciliar el sueño, o puede ser de mantenimiento, cuando yo me despierto durante la noche. Entonces, una cuestión clave para yo tratar mi ansiedad es tratar de dormir bien a la noche. Para eso se suele hacer lo que se llama higiene del sueño. ¿Viste? Es decir, ya sabía que las personas, ¿cuánto tiempo ese cortisol nos hace mal? No depende tanto del tiempo, depende de cada persona y de cómo lo maneje, ¿no? Porque una dosis de cortisol es buena para que vos te actives. Si vos te vas y haces ejercicio y quemás ese cortisol, lo bajás, digamos, haciendo actividad física, es algo positivo, vos necesitas tener aumentado. ¿Viste? Oscar dice, a veces llevo casi todo un día entero sin dormir. Es decir, uno de los lugares donde más pega es en la dificultad para dormir. Y ahí, ¿qué te va a recomendar el médico? Y que hagas una higiene del sueño. Es decir, que dejes de consumir café, mate durante la tarde sobre todo, que no comas tan pesado a la noche, que tengas algún ritual antes de dormir, que trates de ocupar la cama solo para dormir, no tanto, viste, para comer, mirar la tele, etc. Es decir, que hagas ejercicio, que tomes sol, son algunas de las cosas que se pueden hacer sin necesidad de que vayas a una consulta. De manera natural también podrías probar con melatonina, que es la hormona que dijimos que te ayuda a dormir, que se compra en la farmacia, que viene de 3 miligramos. A algunas personas les funciona y a otras no, ¿no? Entonces, ahí Maricel dice, a mí me pasaba antes y ahora duermo más. Bueno, es decir, son parte de los síntomas, ¿no? Otro síntoma frecuente que me comentará si tiene, la fatiga. Como no dormís mal, aparece la fatiga, o a veces, aunque no duermas mal, porque estar ansioso cansa un montón, porque estás preocupado, ahí Ismael dice que sí, estás preocupado, siempre estás tenso, todo contracturado, todo duro, y eso cansa un montón, entonces cuesta mucho hacer las cosas. Entonces, todo cuesta el doble, tal cual, lo que para otros es sencillo, cuando estás así, cuesta un montón, y parece que todo te sale mal. Bueno, acá lo que le dije, ahí, dice, la incertidumbre, y sí, todo lo que sea una realidad nueva complica un montón, ¿no? Bueno, acá lo que les dije que íbamos a hablar, que es el tema de los alimentos ricos en calorías. El cortisol alto aumenta, es todo un circuito, ¿no? Aumenta el azúcar en la sangre. Eso hace que aumente la insulina. El cortisol también puede disparar crisis de, si tenés diabetes, puede complicarte con el azúcar y también te puede complicar con la presión arterial. Entonces, ese aumento de insulina que provoca el cortisol naturalmente hará que el sujeto en poco tiempo quiera comer alimentos ricos en grasas y carbohidratos. Es decir, no es que el cortisol te lleva a comer tomate y lechuga. El cortisol te lleva a comer un estilo de comida que se llama comida confortable o comfort foods, que son esa mezcla de carbohidratos y grasa que, ya les digo, nos relaja, nos alivia, funciona, pero son muy malos para el cuerpo. Entonces, ojo con eso. Incluso hay investigaciones que hablan de que vos tenés un día tranquilo y comes bien, pero tenés un día de estrés, de ansiedad, y lo primero que querés hacer llega la noche, querés comerte comida chatarra, ¿no? ¿Viste? Se siente mucho deseo de azúcar y hidrato de carbono. Exacto. Y es difícil controlar porque precisamente se trata de ansiedad. Y cuando yo no diferencio bien qué es lo que me está llevando a comer, puedo comer, y el tema acá es que nunca siento saciedad. La panza la tengo recontra llena, pero no siento saciedad porque no estoy comiendo por hambre. Estoy comiendo por ansiedad. Ya les digo, funciona, pero lleva a esto, ¿no? El aumento de peso. Acá Oscar dice, a mí no me da hambre. Exacto, como decíamos, 90% de las personas, el aumento de cortisol, de la ansiedad,
te hace que comas más. 10% hace que dejes de comer. Sí, dale, pregunta. ¿Vas a un mate? Hay personas que también levantan la mano para glucosa. Perfecto, es un buen consejo. Si sos creyente, es un muy buen consejo. Tener algún tipo de ritual, lo que sea rezar, está buenísimo. O meditar, o leer. Sí, sí, cualquiera, meditar, dice Claudia. ¿Qué me dijiste, Adri, que levantaron la mano? Y, Hay varias personas que levantaron ok, la mano. ¿cómo hacemos? Y, por ejemplo, Carlos. ¿Querés desbloquearle el micrófono? Si alguien quiere hablar, o escriben acá y me Ahí avisan. están levantando la mano. Cari Fabiana. No, mirá, me parece perfecto lo que acabas de decir. Rezar antes de dormir es una muy buena técnica de relajación, de bajarte si sos creyente. Rezar, orar, no importa tu religión, ¿no? Meditar. El tema es que siempre hagas más o menos lo mismo. Sí, pero no sé cómo hacer con Ahí abrí. abrir fila. Un segundo, que estoy acá con esto de abrir fila. A ver si no. No, bueno, no importa. Ahí tenés las personas que levantaron la Claro, mano. bueno. Quieran hablar. Cualquier cosa escriben, ¿sí? Es más práctico para mí si escriben, porque si levantan la mano no lo veo. Entonces escriben y sale acá. Bueno, les decía que cualquier cosa que te relaje, que te baje, mira, Elisa dice, escucho música, Claudia dice, hace Reiki, cualquier cosa que a vos te baje, sí, dale. Eso. Estás en una computadora, tenés que ir en los tres puntitos, donde dice chat, en algún lugar tiene que decir chat, ahí puedes escribir. Tiene que haber algún lugar. No, 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 me parece. No, del celular no se puede escribir. No, está complicado del celular. ¿Cómo se hace? ¿Lo entendieron? No, por favor. Dale, dale, gracias. Bueno, Estela dice, yo pinto. Bueno, ahí Julio informa cómo hay que hacer. Bueno, gracias por la colaboración. Hay 72 personas ahora y de todo el país, así que genial. Escribo, dice María Jiménez. Bueno, la cuestión es que tu cerebro tiene algo que se llama efecto lugar. Tu cerebro tiene que, cuando llegás ahí a la cama, tu cerebro tiene que decir, este lugar es para dormir. Acaricio a mi gato, dice Lorena. Es como cuando vas al cine, tu cerebro dice, acá se mira películas, se come pochoclo. Sí, sí, te escucho. Bien, perfecto, perfecto. Es importante el lugar, la disposición, que esté oscuro, que haya una temperatura agradable, si no cada vez es más complicado dormir, ¿no? Trata de que todo el ambiente esté oscuro. Entonces hay un montón de cosas a tener en cuenta para lograr un sueño que sea más o menos saludable. Pero ya saben, viste, Rosana también reza. Ya saben que la actividad física y tomar sol son dos cosas importantes. Bueno, hablábamos de esto, de que comer, como te impide también el cortisol explotar la reserva de energía, aumentas de peso. Entonces el cortisol no solo te da hambre, la ansiedad no solo te da hambre, sino que también te hace que no gastes eso que comiste, ¿no? También la ansiedad hace que te resfríe más rápidamente porque disminuye tu inmunidad. Vieron que cuando estás así resfriado es más complicado. Claudia dice, la falta de concentración tiene que ver con el duelo. La falta de concentración tiene que ver con la ansiedad. Es decir, obviamente que está asociada con el duelo. Ahí dicen que la bebé perruna, y bueno, el tener perros también ayuda, ¿no? El tema con la ansiedad es que disminuye mucho la capacidad de prestar atención, disminuye la memoria, la concentración. Entonces, cuando te aparece la ansiedad, estés o no en duelo, vas a tener problemas con eso, ¿no? Que finalmente te altera la memoria. Bueno, catabolismo, también la ansiedad lo que hace es que se destruyen estructuras de aminoácidos y te hacen bajar mucho de peso, ¿sí?
Bueno, ¿cuáles son algunos efectos positivos? Mejora la reactividad frente al peligro, aumenta la presión, justamente para irrigar más a los músculos. Es decir, todos los efectos positivos tienen que ver con el peligro. Y acá viene una explicación que a mí me resulta muy, muy, muy divertida, interesante, y es sacada de este libro de por qué las cebras no tienen úlceras. ¿Viste? Esperen, voy a silenciar los micrófonos. Es Magda Rodríguez. Eso. No, ¿Y no le puedes silenciar? no. A ver, acá sí lo puedo silenciar un segundo porque... Yo le aprieto, pero me sale como que. sí, ahí le no se silencié. pone. Listo, ahí está silenciado. ¿Me escuchan mejor ahora? Mm. Bueno, les cuento esto. ¿Qué les parece? Dice, ¿por qué las cebras no tienen úlcera? Está muy buena esta explicación para que nosotros nos enteremos qué es lo que pasa con nuestro cerebro y por qué nos juega tan en contra de la ansiedad. Porque realmente las cebras no generan úlcera, digamos. Vieron que las cebras están todas pastando así en el campo, no sé, en el África, y de pronto aparece un depredador, como este, por ejemplo, aparece una leona, y las cebras empiezan a correr tratando de alejarse de la leona, y la leona los corre, ¿no? Esa corrida de las cebras se da por la ansiedad. La ansiedad genera una señal de alarma que todos tenemos cuando tenemos ansiedad, peligro, algo malo está por pasar, y empezás a correr. Entonces empiezan a correr hasta que la leona agarra a alguna cebra que es más débil, que corrió más lento, y la agarra. ¿Qué les parece que hacen las otras cebras cuando esa leona agarró a la cebrita? ¿Qué les parece que le pasa a las otras cebras? ¿Siguen corriendo? Bueno, la respuesta es que las otras cebras se quedan tranquilas y siguen pastando. Ya pasó el peligro. Es decir, disparan su señal de alarma solamente por breves momentos. 10 minutos, 15 minutos. Y una vez que pasa el peligro, se apaga la señal de alarma. Así funciona el sistema de ansiedad en los animales. Pero en las personas no funciona así. Muchas veces prendemos la señal de alarma y ya no se apaga. Por ejemplo, nadie se imagina que una cebra va a tener miedo después de ir a pastar a ese lugar, porque de hecho va al mismo lugar siempre. ¿Por qué? Porque ya se olvidó, ya pasó. No pasa lo mismo con el ser humano. Se ve expuesto a una situación de peligro, pero el sistema de alarma no se apaga. Ya quedas ahí, quedas alarmado, quedas en tensión, como que el peligro está ahí inminente. Bueno, esa sería la explicación de por qué las cebras no tienen úlcera. Bueno, hasta acá tenemos una memoria que nos prepara, tenemos memoria selectiva, dice Claudia, tenemos una memoria que nos prepara frente al peligro. Es decir, a nosotros nos va a quedar mucho más grabado en el cerebro las cosas peligrosas que las cosas lindas. Por eso es que los noticieros siempre tienen noticias de cosas peligrosas, porque nuestra atención va a estar ahí, porque es un mecanismo de supervivencia. Si a mí me muestran cosas peligrosas en el noticiero, se viene tal catástrofe, va a haber problemas con la economía, va a pasar esto, mataron a fulanito, mi cerebro va a estar prestando atención porque tiene que ver con la supervivencia. Entonces el cerebro está diseñado para sobrevivir, no está diseñado para ser feliz. Siempre vamos a prestar más atención a las noticias negativas que a las noticias positivas. Si yo les pregunto ahora, por ejemplo, tiro esto, ¿qué tal está el mundo hoy? ¿Les parece que está mejor o peor que antes? Es decir, les doy un ratito ahí el que quiera escribir. Estamos a nivel global, ¿mejor o peor? Peor, dice Juli, Sofía dice peor. 2 o 3 comentarios. Peor, peor. Muy loco, peor. Peor. Bueno, peor. Bueno, no sé qué dijiste, Xiaomi. Peor, peor. Bueno. El mundo, odienme por esto, el mundo está con menos guerras que antes, con menos hambre que antes, se vive más, hay mejor tecnología, la gente tiene más salud que antes, el mundo está mejor que antes. Yo sé que no es una noticia que llame la atención, yo sé que el sentido común parece decir, no, estamos peor que antes, la verdad es que no, que todos los trabajos de investigación a nivel global indican que la gente vive más tiempo, tiene más salud, tiene más acceso a recursos que antes no tenía. Es decir, pero conviene a las noticias, digamos, venderte esto, el peligro constante.
¿sí? Como que está todo mal, todo está un desastre, porque eso va a activar nuestro cerebro y va a hacer que vos vayas pensando todo el tiempo en eso, ¿sí? Bueno, ahí sí te veo así a mí. Continuamente me olvido de las cosas, dice. Sí, bueno, tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad disminuye la capacidad de prestar atención y disminuye mi capacidad de concentración. Estela dice, eso depende de cómo ve el mundo desde su perspectiva. No, Estela, eso depende de mediciones globales que te dicen cuánto más vive la gente, cuánto más sobreviven los niños, cuánto más hay de educación, cómo estamos con la mortalidad infantil, cómo estamos con el acceso a la electricidad, al agua. Es decir, realmente el mundo está mejor. Yo entiendo que nosotros estamos como acostumbrados a un mensaje de que, por eso les dije eso, como para darnos cuenta de hasta dónde nuestro cerebro presta atención a lo malo, ¿no? Todas las noticias malas, ahí estamos. Pero cuando surge algo bueno, lógicamente el cerebro no le presta atención. Se entiende más o menos la idea, es decir, es como esa canción de Caetano que dice, la tristeza no tiene fin. Es decir, la alegría es rápida, ¿no? Dura poco y la tristeza parece permanente, porque mi cerebro está hecho para eso, está hecho para fijarse en las cosas negativas. Por eso cuando te agarra la ansiedad, vos ves todo mal. No vamos a salir de esto, todo es un desastre, la economía. ¿Por qué? Porque estás preparado para sobrevivir. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Bueno, hasta acá. A ver, los leo un ratito y después seguimos porque ya acá nos toca qué hacemos, ¿no? ¿Qué pasa en el duelo? Y el duelo es un proceso de larga duración, es un proceso en el que vos te tenés que acostumbrar a vivir sin esa persona. El 80% de las personas que transitan un duelo lo van a hacer sin problemas, sin necesidad de ir a un profesional, llevando su tristeza, pero siguiendo funcionando, ¿no? Siguiendo con su trabajo, con sus labores. Es decir, la mayoría de las personas va a llevar el duelo bien sin necesidad de la consulta con un profesional. El 20% restante va a necesitar algún tipo de consulta, sobre todo si tenés problemas para concentrarte, para dormir, para trabajar, para funcionar. Y esos problemas siguen, digamos, persisten. Entonces, vamos a decir que hay un duelo normal, que la mayoría de la gente lo va a tener, y un duelo complicado. Y cuando el duelo es complicado, es necesaria la consulta, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a esta última parte, ¿no? Justo en la mitad del horario. ¿Qué vamos a hacer para solucionar esto? Primero le voy a decir esto. Todos más o menos sabemos qué hacer. El tema es que no lo practicamos. Es decir, muchas de las cosas que yo voy a decir por ahí van a decir, sí, claro, sentido común. Pero la verdad es que no lo practicamos. Entonces, no importa si lo sabemos. El tema es llevarlo a la práctica. Les hago esta pregunta. Si tuvieran que invertir hoy tiempo para su futuro, ¿dónde pondrían su energía? Es una pregunta que quede, ¿no? Que quede como un taller, que quede para que lo piensen. ¿Dónde voy a poner mi energía de ahora en más? Por ejemplo, hay variables que yo puedo manejar, que se llaman variables extrínsecas e intrínsecas, ¿no? Dice, ¿cómo hago para ayudar a mi mamá hace 10 meses y ella sueña? Y vas a tener que llevarla con un profesional. Ya sé, si aparece una complicación así que se pone un poquito más grave, vas a tener que consultar con un psicólogo o con alguien, sobre todo alguien especializado en duelo, ¿no? Bueno, hay variables extrínsecas e intrínsecas. Las variables extrínsecas no tienen que ver con nosotros, ¿sí? Por ejemplo, son el dinero, la apariencia, el prestigio, ¿sí? Son cosas que están hacia afuera, ¿no? Que sin duda que me van a dar, ahí lo vemos a George con su lancha, sin duda que me van a dar bienestar, ¿sí? Pero pasa que, por ejemplo, con los objetos nos dan satisfacción, pero esa satisfacción es temporal, dura una cierta cantidad de tiempo. Y el nivel de satisfacción va a pasar, compro un objeto, compro lo que sea, y con el tiempo va a ir pasando. Es decir, yo estoy tratando de hacer cosas que bajen mi ansiedad. Entonces, tengo que preguntarme, ¿será que lo que estoy ganando vale lo que estoy perdiendo? Porque muchas veces nosotros privilegiamos ganar plata para comprar objetos. Quiero aclarar ya que esta charla y esto que estoy por hablar no es para alguien que no llega a fin de mes, ¿sí? No es para alguien que está con hambre,
que no tiene casa o que no tiene techo, porque no tiene las cuestiones básicas cubiertas. Esta charla es para alguien que llega a fin de mes y que tiene ansiedad, ¿sí? Que se entienda antes de seguir conversando. Entonces ahí es donde vos te planteas, en esto que yo estoy gastando todo mi tiempo, invirtiendo mi vida, que se me va la vida, que no veo a mi familia, que no veo a mis amigos, ¿realmente vale la pena donde yo estoy en este momento? ¿Será que no me estoy perdiendo demasiado? Y ahí esta frase que todos habremos escuchado, ¿no? El que no tiene tiempo para disfrutar de lo que tiene parece la más absurda de las pobrezas. Entonces hay que replantearse, ¿no? Por ejemplo, si vos no tenés tiempo para hacer actividad física, que es algo común y es el principal tratamiento para la ansiedad, y tendrías que replantearte tu estilo de vida, tendrías que replantearse qué estás haciendo, porque si no tenés tiempo para moverte, tu ansiedad va a ir aumentando, porque la actividad física es el principal tratamiento para bajar la ansiedad. Entonces, es para una charla más personal, pero deberías hacerte un tiempo para hacer algún tipo de actividad física que sea acorde, ¿no? A tu edad, a tus alcances, a lo que esté ahí cerca, a tus posibilidades y también a tu tiempo. Dice Elisa, yo me enfoqué mucho en la actividad física, bien, después de la muerte de mi pareja, ¿no? Es algo que ayuda un montón, ¿sí? La actividad física ayuda un montón para salir de la ansiedad. Entonces, mi consejo número 1, si tenés ansiedad, es tratar de hacer una actividad física constante. Ahí Xiomi dice, hace 3 años perdí a mi sobrina de 3 años que se ahogó en la pileta. Bueno, Xiomi, por ahí deberías consultar a un profesional. Ariel dice, la bici, ¿no? Cada caminar, perfecto. Cada uno tiene que hacer una actividad física que le resulte agradable y que pueda sostener a lo largo del tiempo. Es decir, porque si yo digo, voy a hacer actividad física, lo primero, el primer día que haces actividad física, ya tenés beneficios para tu salud mental. Te aseguro, el primer día que salís a caminar, ya estás mejor con tu ansiedad, con tu ánimo. Pero si vos vas sosteniendo esto a lo largo del tiempo, los beneficios se van incrementando. Te empieza a mejorar tu autoestima, tu aspecto físico, empiezan a, bien Sandra, caminar. ¿Sí? Caminar, perfecto. No necesitas nada, nada de nada. Una zapatilla es un lugar para caminar. Ariel dice, el primer día te sentís mejor. Exacto. Entonces, yo dejé de correr hace 2 meses y me volvió. Exacto. Buen comentario, Juli. Cuando vos estás acostumbrado a, bueno, en septiembre, bien, me gustó. Septiembre. Falta poquito, así que no te vamos a decir nada. Si dijeras noviembre sería otra cosa. Lo primero que vos tenés que hacer es buscar algo que sea accesible y que a vos te saque de tu cotidianidad. Por eso si te vas escuchando música, ahí dice Adriana, un pilar fundamental. Si vas escuchando música, escuchar un podcast, hace algo que te saque de lo cotidiano mientras haces actividad física. Sin duda que aparte de lo físico, dice, busco encontrar en mi interior. Bueno, ya seguimos con eso. Cuando vos haces actividad física, se generan adentro del cuerpo sustancias que ahora ya no se llaman endorfinas, ahora se llaman endocannabinoides, que mejoran muchísimo tu ánimo, mejoran mucho tu relajación y mejoran mucho tu sueño. Sacar a pasear mis perros, perfecto. Es decir, tenés que adaptarte. Camino, ¿no? Dejo a mi nena a la escuela y camino y después hago ejercicio en mi casa. Perfecto. Vos tenés que adaptarse a la situación. Si, por ejemplo, yo tengo un paciente que me dice, no puedo hacer actividad física, yo trato de mandarla a hacer lo mínimo posible. Por ejemplo, ¿podrías dar una vuelta a la manzana todos los días? Sí, bueno, da una vuelta a la manzana todos los días. Ya es algo que vos podrías hacer. Entonces, tenés que empezar a moverte, aunque sea con lo mínimo. Entonces, central, actividad física, ¿sí? Estamos de acuerdo con eso. Acá en Córdoba hace 4 meses que hace frío y llueve. Bueno, entonces ahí tenemos que buscar algo con techo. Un gimnasio, por ejemplo. O hacer spinning. Es decir, tratar de diseñar una estrategia en la que el frío, la lluvia, no sea un obstáculo. Te diría en tu casa, pero hay que tener mucha energía para hacer ejercicio en tu casa, ¿no? Y si es algo que a vos te impida pensar mejor, qué buenísimo, zumba, por ejemplo. Tenés que estar atento a los movimientos y eso impide que vos estés pensando. Entonces, por ese tiempito no pensás en otra cosa, que es muy importante. Bueno, siguiendo con la idea, ¿viste? Muy bien, con frío y lluvia tenés que salir con tu perro, ¿no? Muy bien, me encanta.
como que tenés ahí algo que te tironea, ¿no? Entonces la idea es que busquemos experiencias y no cosas. Y finalmente tenemos estas otras variables que son intrínsecas, que tienen que ver conmigo mismo, ¿no? Que son pilares para mejorar mi bienestar. Dice, Claudia dice, el hacer una actividad física determinada de modo constante y que sea positiva, a ver, se transformará en un hábito que hará pasar el duelo más rápido. Nada va a hacer que hagas que pases el duelo más rápido. Lo que va a hacer es que lo transites de una mejor manera. Te lo aseguro. Es decir, los duelos duran lo que tienen que durar, pero lo vas a hacer con menos síntomas, ¿sí? Con menos difícil, ¿no? Dale, dale. Uh-huh. Bien ahí, bien ahí. Bueno. Todo lo que vos te lleve a un estado que vamos a hablar en un ratito que se llama estado de flow. Ya vamos a hablar de eso. Pero bien, bueno, estoy muy de acuerdo con las recomendaciones de tu psicólogo. Bueno, las variables intrínsecas ahora son fortalecer cosas que son desde adentro, ¿no? Tus relaciones, tu autoconocimiento, tus valores. Hoy en día hay un montón de terapias centradas en valores, tu solidaridad, en definitiva, tener una vida con sentido. Vieron que ahora empezamos a hablar de otras cosas, ¿no? Y acá está el estado que les decía, estado de flow. Es un estado de conciencia en que nada más te importa. Es decir, vos estás haciendo una actividad física en la que estás tan concentrado en la tarea que el resto desaparece. Puse esa imagen porque, bueno, vos tenés que estar ahí pateando un penal, tenés que estar concentrado, no podés estar pensando en otra cosa. Entonces, cualquier actividad física que te obligue a pensar va a funcionar perfecto, ¿sí? Bueno, también las técnicas, se las nombro para que después lo googleen o lo busquen, relacionadas con conectarse con el presente como el mindfulness, ¿no? Esa es una definición de flow. Nos olvidamos de todo, hasta del yo, somos solamente presente. Entonces buscamos cosas que nos conecten. Esta imagen siempre me gustó mucho, no sé si la pueden ver bien, pero todo el mundo está ahí con el celular, que es el más antipresente que existe, y hay una señora que está mirando la situación con los ojos. Es decir, ¿cómo es tan frecuente mediar con el celular, ¿no? Y no estamos ahí. Y nunca ves el video, nunca ves el video. Entonces tenemos que estar más presentes en la situación. Me gusta esta frase de Bukowski, busca tu pasión y deja que te mate. Es decir, tenemos que hacer cosas que realmente nos entusiasmen. Y les nombro rápidamente la pirámide de Maslow, que es una pirámide que dice, básicamente, no se la voy a explicar todo, pero dice que en la parte más baja de tu pirámide están tus necesidades básicas, poder comer, poder tener un techo, poder vestirte. Si vos tenés tus necesidades básicas satisfechas, ya podés ser feliz. Ni siquiera está salud en la parte baja. Es decir, por eso decía, si no tenés tus necesidades básicas, ni hablamos. Pero si tenés tus necesidades básicas, ya podés estar bien. Bueno, ¿se acuerdan de Lennon, no? Todo lo que necesitas es amor, dice Lennon. Y finalmente, y nos quedamos con las preguntas un ratito, vivir con valores, ¿no? Mira, Teresa dice, quería entrar en un equipo de hockey y no me animé. Y bueno, hay que ir, hay que ir. Mi hermano está en un equipo de hockey de acá, Teresita de Corrientes, de acá de Corrientes, así te paso el número y te contactas. Entonces, ¿cuáles son los valores que a mí me ayudan a tener una mejor calidad de vida, me sacan de la ansiedad, del estrés? Honestidad, respeto, amabilidad, gratitud, compasión, cariño, amor por los demás. Es decir, una vida con valores a mí me permite poner en perspectiva las cosas. Ismael dice, hago cosas y las dejo enseguida. Creo que vos también escribiste más temprano que lo haces un mes. ¿Está bien? Un mes de gimnasio, un mes de bici, un mes no sé, jugar al hockey. No hay problema, no es necesario que sea la misma actividad. Lo importante es que te muevas. Sí. Uh-huh. Uh-huh.
Muy bien. Exacto. Está acá en el centro de Corrientes, ¿no? Justamente ayudar a otros nos mejora a nosotros. Es decir, la solidaridad está comprobadísima que es algo que nos ayuda un montón para generarnos este bienestar. A esto se le llama emociones espirituales, la gratitud, la compasión, el cariño, el amor por los demás. Entonces, tratemos de cultivar emociones espirituales. Finalmente, y nos dejo un ratito para las preguntas, ¿qué cosas nos sacan de la ansiedad? Bailar, reírnos, tener relaciones sociales lindas, jugar, tener experiencias nuevas, hacer cosas para el otro, los valores que hablábamos, apreciar lo que tenemos. La gratitud es una herramienta increíble. De hecho, ahí mira, Estela dice, soy parte de una formación Mirada de Esperanza, de Empedrado. ¿Viste? Estela corrobora que la solidaridad y ayudar a otro te saca totalmente de tus propios problemas y te permiten tener una mirada más en perspectiva, ¿no? Darte cuenta que tus problemas no son tan graves como estabas pensando. Bueno, esta es la anteúltima y ahí nos quedamos. Silvia dice, me cuesta terminar las cosas a un tejido, por ejemplo. Y sí, pero la idea es, tenés que empezar, ¿no? El primer paso, ahí justo pega con esto, el primer paso no te lleva a donde querés ir, pero te saca de donde estás. Entonces, donde sea y como sea, tenés que empezar. Juli dice, me da la satisfacción ayudar a los animales abandonados. Perfecto, perfecto. Vieron que todos tienen ejemplos de cuestiones que son de solidaridad y que seguramente ayudan muchísimo a manejar la ansiedad. Así que me quedan 5 minutos para preguntas o comentarios. Me escriben, mejor si lo escriben. Juli dice, no es fácil, pero se puede. Para no quemar el tiempo por ahí de alguien que haya quedado con alguna pregunta en algún momento de la charla. Bueno, listo. Bueno, si no tienen... Ariel pregunta, ¿tendremos otro encuentro? Sí, efectivamente, los encuentros son una vez por mes y el próximo encuentro va a ser el mes que viene. Si quieren, tiren acá algo que quieran escuchar en la próxima charla. Como estaba... un segundo. No, por favor, escriban porque se nos va el tiempo. Quiero comentar algo que preguntaron. Sí, la ansiedad aumenta efectivamente los fines de semana. Cuando vos tenés una rutina, tenés actividades regladas, tu ansiedad está bajo control. Pero cuando se te va la rutina, sonaste. ¿Sí? Ahí a Xiomi le dicen acércate a los profesionales de Renace y le dice Ale, son una gran ayuda. Gracias, Ale. Gracias, Juli. Bueno, ¿es conveniente estar solo o vivir con un familiar? Depende de tu familiar. Es decir, hay familiares y familiares. ¿El bloqueo mental para salir a la calle es por la ansiedad? Sí, es por la ansiedad. En ese caso es un miedo o si es muy grande se llama fobia. ¿Sí? Pero sí, es por la ansiedad. Dale, Paula. Dale, Paula. Dinos. Dale, Paula. Dale. Vamos a tener en cuenta para hablar de eso también. Te agradezco mucho. Bueno, gracias a todos. Gracias, Paula. Gracias ahí a todos los que están escribiendo. ¿La ansiedad te aísla o no te dan ganas? Sí, todo es sí. La ansiedad sí te aísla, no te dan ganas de estar con nadie. Dice tema, a ver, el carácter. Bueno, podemos hablar de carácter, ¿sí? Que tiene que ver con cómo nosotros moldeamos nuestra forma de ser, ¿no? Carácter significa cincel. Así que, bueno, gracias. Bueno, gracias por los comentarios y me alegro que les haya gustado la charla. Métanse en la página de Renace, ahí les vamos a estar diciendo el carácter, dale. Ahí les vamos a estar diciendo cuándo es la próxima charla y le vamos a informar. Así que, bueno, gracias a todos. Les mando un abrazo grande y que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima.